Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla Luis Luker. Espero que estén muy bien a todos mis hermanos y hermanas en el Señor. Y bueno, gracias a Dios hoy estamos en una nueva lección del curso de Fundamentos para formar discípulos y servidores. Y bueno, estamos en el tema número 5 y vamos a dar inicio de una vez con la bendición de nuestro Señor. El tema de hoy que vamos a ver, como dije, es el tema número 5, está titulado como Planeación Estratégica. Y de una vez vamos a ir a Segunda de Crónicas, en el libro, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 10, y ahí vamos a encontrar la oración de un rey, del rey Salomón precisamente. Y la oración de este rey, del rey Salomón, dice, oigan lo que dice Salomón, le dice a Dios, Segunda de Crónicas 1:10, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y vean qué interesante, Salomón era el rey, al rey, y al inicio de su reinado él se enfrenta y se encuentra que el pueblo es muy grande. Y vean algo interesante, un pueblo entre más grande hay más problemas. Y entre más personas hay, más problemas. Y esto, mis hermanos, fíjense, es algo muy importante. Todo esto que Salomón está pidiéndolo sin las escrituras que hoy nosotros tenemos. O sea, todo lo que él está pidiendo y no tenía las escrituras como nosotros las tenemos. Era una situación muy diferente en aquella época. Ahora, la clave, la clave para una buena planeación es enfocarse. Es enfocarse. Y esta lección vamos a aprender mucho, no solo ustedes, yo también, todos vamos a aprender bastante. El término enfocarse es como cuando, para ponerle un ejemplo, es como cuando uno va a tomar una fotografía y ¿qué hay que hacer? Y que la foto, usted está con la cámara y se deja enfocar. Es decir, que se vea nítida la imagen, que la imagen se vea nítida, sin ninguna mancha. Entonces vemos que Salomón, en este caso, Salomón no pidió grandes riquezas, no pidió fama, él lo que pidió fue sabiduría para poder guiar al pueblo de Dios. Y mis hermanos, Salomón nos muestra un aspecto importantísimo de liderazgo, y un aspecto que todo líder o todo aquel que quiera ser líder o todo aquel que Dios levante como líder debe de considerar primero. Como primer punto, ustedes lo pueden poner en su casa como punto 1A, como ustedes quieran. Como primer punto a considerar es saber a dónde quiere ir antes de pedirle a otros que lo sigan. Ya lo repito. Saber a dónde quiere ir antes de pedirle a otros que lo sigan. Es decir, tiene que tener muy claro a dónde va. Una vez Una vez que su misión personal y organizacional haya sido definida y que ya esté enfocada, los métodos con los cuales va a lograr sus propósitos ya ahora sí se pueden ver de una manera más fácil. Todo ser humano, mis hermanos, todo ser humano, todos los hombres que han logrado grandes propósitos incluyen dos aspectos o dos cosas importantes. Como un punto ahí, de estas dos cosas importantes, el primero es el factor divino. El factor divino. Y estoy hablando no de directores empresariales, quiero que eso quede muy claro. No estoy hablando de políticos, yo estoy hablando de liderazgo espiritual. Y algo muy importante es el factor divino, como veníamos diciendo, y el factor de liderazgo. Dios nos ha dado a nosotros una misión que requiere planeación. Y alguien que quiere planear necesita lo que Salomón, o sea, sí necesita, sí o sí, lo que Salomón estaba pidiéndole a Dios en ese caso, que le estaba pidiendo sabiduría para poder planear. Alguien que quiera llevar a cabo la misión que Dios le dio, por ejemplo, en sueños o que le puso en su corazón, necesita sí o sí ciencia de parte de Dios. Y observen cómo está aquí involucrada la ciencia. Y la ciencia, mis hermanos, de aquel tiempo, evidentemente no era la misma. Es decir,
no se había desarrollado de la misma manera que de la ciencia como la que hoy ustedes y yo tenemos. La ciencia que nosotros tenemos hoy, por ejemplo, para dar solo una idea, se llama Apple, otra Windows, póngale el nombre que usted quiera, pero eso es la ciencia que hoy nosotros tenemos. Y todas las herramientas que nosotros podemos tener hoy en día para poder desarrollar programas para poner en orden. Y eso es una ciencia. Ahora, el planear, el edificar y el ver los costos, etcétera, etcétera, se necesita sabiduría y ciencia, dos cosas que están ligadas para tener riquezas. Ellas, vamos a ver en este caso, para tener riquezas, mis hermanos, para tener riquezas, las riquezas llegan solas cuando se tiene claro todo esto que venimos hablando, en la base de hacia dónde va la meta. Y cuando se logra esta meta, mis hermanos, pues obviamente viene el éxito. Ahora, por ejemplo, un empresario, pongamos un empresario que tenga en su mente establecer un negocio de vender hamburguesas. Esta persona establecerá supuestamente, vamos a suponer que establece una venta de 500 hamburguesas en un día. Obviamente, esta persona necesita desarrollar todo un programa, toda una estrategia, sabiduría, costos y demás. Pero cuando las está vendiendo, es obvio que esto es un trabajo que le va a redituar, ¿verdad? O le va a producir dinero. Y cuando nosotros tenemos una meta espiritual, en este caso espiritual, pues nosotros también tenemos que tener los mismos o las mismas herramientas para lograr la meta. Y mis hermanos, no solamente es la oración, necesitamos la planeación. Y quiero mencionar algo, porque nosotros, por lo general, los cristianos, es algo que yo cuestiono mucho y que no me gusta. Y yo lo he dicho, a la gente no le gusta, pero los cristianos, la gran mayoría, son unos cochinos. Sí, así como son cochinos. ¿Y por qué digo que son cochinos? Porque quieren hacer una actividad. Vamos a hacer una actividad para jóvenes, vamos a hacer una actividad para acá, vamos a hacer esto y aquello. Ok. Y todo lo hacen a la carrera, con cosas, con cochinadas, con cosas, bueno, mañana tenemos la actividad, ¿qué llevo? ¿Qué hago? No planean. Y cuando llega la actividad, no saben ni siquiera qué tienen que hacer. Bueno, yo voy a poner este plato, yo voy a hacer esto. No. Y hacen cochinadas. Por ejemplo, en esta escuela, en la escuela Berea, antes de que se iniciara en la congregación, no se inició nada más así como que, vamos a hacer una escuela y listo, ¡pum! No, yo le tuve que presentar a mis pastores el plan de trabajo, qué cursos íbamos a ver, qué lecciones, qué días íbamos a trabajar, cómo íbamos a trabajar, cuáles eran los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Había que planear. Ahora, en el proceso de la escuela, conforme va avanzando, se van viendo ciertas cositas, pero que se pueden ir mejorando. Pero lo que quiero decirles, mis hermanos, es que hay gente que solo se enfoca y dice, bueno, vamos a orar y vamos a ver qué hacemos. Y tenemos la actividad mañana. No. Los cristianos, la gran mayoría son cochinos, no planean. Todo lo quieren hacer como que si fuera algo mágico, como que si un milagro se les va a dar y de repente, ¡pum!, aparece la comida, aparecen las bebidas, aparecen las sillas. No, es que no planean, son cochinos. Y todo lo hacen con cosas y materiales malos cuando hacen ese tipo de cosas. Y eso a mí me molesta en lo personal. Entonces, una de las cosas que yo hablé digamos, con mis pastores, yo les dije, a mí no me gusta hacer las cosas cochinadas, con cochinadas ni nada. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Aunque tardemos, aunque nos lleve tiempo y nos sentamos a planear, a planificarlo y a hacer las estrategias y ver quién va a hacer esto, lo hacemos. Pero nada de cochinadas porque si no, no voy a trabajar así. Así de sencillo. Bueno, vamos a continuar para no hablar más de ese tema. Ahí vamos a ir viendo más cosas. Como subtítulo van a poner a ustedes ahí algunas cosas que son importantes para poder cumplir la meta. Primero, algunas cosas importantes para cumplir la meta. Primero,
tengo que tener un pleno conocimiento de mi misión. Tengo que tener un pleno conocimiento de mi misión. Tengo que tener un pleno conocimiento de mis capacidades. Tengo que tener un pleno conocimiento de las capacidades de mi equipo también. Debo de recibir retroalimentación constante de comunicación entre los miembros para podernos retroalimentarnos de lo que está pasando. Y debo de usar esta información para adaptarme a los cambios. Mis hermanos, la retroalimentación es importante para poder hacer cambios, para hacer ajustes. Les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes entiendan y capten de lo que yo les estoy hablando. Salomón dice, no me des riquezas, dame sabiduría y ciencia para poder gobernar a este pueblo tan grande. Mis hermanos, Dios planeó. Isaías 37:26 dice, ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo hice? Ahí está hablando Dios. Es decir, Dios planeó. Cuando nosotros vamos al Génesis y vemos el Génesis, Dios en el Génesis está planeando. Es mejor dicho, Dios hizo una planeación desde la eternidad de cómo Él iba a hacer la creación. Por ejemplo, en el primer día Dios hizo algo, en el segundo hizo otra cosa, luego el tercer día hizo otra cosa. Y ojo, déjenme decirles algo, esto que Dios hizo en ese orden, a Dios no se le ocurrió así como algo que se le ocurrió de inmediato, como lo que vengo hablándole de los cristianos, que todo lo quieren hacer al pum, al momento. Si ustedes se fijan, en el caso del Génesis, un día Dios hizo una cosa, o sea, hizo un segmento de cosas. Un día no fue que hizo una flor, y luego un elefante, y luego un pez, y no, que dijo, bueno, mira, voy a hacer una piedra, no, y luego voy a hacer, no. Él dijo, nos organizamos, primer día, nos organizamos, y luego primer día, luego el segundo día, luego el tercer día, luego el cuarto día, y así sucesivamente, y todo con un orden. Todo Dios lo hizo con un orden. Ahora, y esto es algo más real para que ustedes y yo lo veamos. Por ejemplo, Noé. Noé también lo hizo. Noé se organizó. Génesis 7:9. Noé, ¿qué le pasó a Noé? Noé recibió las instrucciones precisas de Dios para construir el arca. Dios le da medidas detalladas a Noé y Noé fue fiel para llevar a cabo el plan a largo plazo. Tan sencillo. Terminó la construcción del arca exactamente cuando Dios le había dicho, 120 años. Oigan, y el arca estaba tan bien construida, mis hermanos, que aguantó 40 días de lluvias torrenciales. 40 días. Y luego dice la palabra, ahí, bueno, que 40 días estuvo, 40 días y 40 noches, y luego flotó por un año, mientras la inundación se secaba. Pero Noé necesitó planeación para poder hacer el arca. Dios le dio una misión, Dios le dio la visión, Dios le dio el encargo y le dijo, tienes que hacer un arca, y le dijo exactamente para qué era el arca y le dio las medidas, le dijo los materiales, las divisiones que iba a tener, todo. Que iba a tener que hacer esto y aquello. Bueno, Dios lo planeó de tal manera y con tal exactitud que Noé iba haciendo lo que Dios le había dicho. Nosotros sabemos que no tenemos una narración exacta de los 120 años, pero Dios le fue diciendo qué debía de ir haciendo. Y Dios le dio tiempo para que él trabajara y también descansara. Mis hermanos, con Dios todo lleva un orden y Dios es exacto. Y si ustedes se fijan, Noé era un líder, pero él no le compartió el plan a todo el mundo, solo a su familia. Por ejemplo, también lo vemos en Nehemías. Nehemías hizo lo mismo. El plan a largo plazo de Nehemías era ver los muros de Jerusalén reconstruidos. Nehemías visualizó
Primero los visualizó reconstruidos en los muros y luego comenzó los planes para su reconstrucción. Y el caso de Nehemías, los que ya han leído el libro de Nehemías, Nehemías era un hombre que estaba en paz, estaba, no tenía necesidad, aunque era un siervo, pero él estaba en un lugar como privilegiado, por así decirlo. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor vino y le puso una carga. ¿Qué le dijo a Nehemías? Vaya y reconstruya los muros. Y el rey, incluso vean, porque el rey a Nehemías, con el que él le servía, le dio a Nehemías lo que ocupaba para ir a reconstruir los muros. Pero si nosotros vemos, Dios puso en él, en Nehemías, un anhelo de que las cosas fueran diferentes. Había un problema en el pueblo, había una necesidad, había algo que a él lo tenía oprimido y se sentía triste por ver la situación de Jerusalén. ¿Y qué vemos con Nehemías? Él le dice al rey, Señor, dame permiso. ¿Y qué hace el Señor? O sea, el rey le dice, bueno, vaya, hágalo. ¿Qué ocupa? ¿Y qué fue? Fue movido Nehemías por una necesidad. Entonces, mis hermanos, comenzó los planes para la reconstrucción. Y el trabajo, ustedes saben algo, no sé si lo saben, pero el trabajo fue completado de la reconstrucción de los muros en 52 días. 52 días, es decir, menos de 2 meses. ¿Y por qué fue tan rápido reconstruir el muro? Simple y sencillo, porque a cada familia se le asignó una cierta posición del muro donde estuvieran trabajando para construir. Y fíjense, Nehemías planeó, organizó y llevó a cabo el proyecto con excelencia. No fue que lo hizo en desorden, se organizó, no, no, no. Nehemías se organizó de tal manera que unos construían, o a otros él les dijo que iban a medir, y medir es una ciencia, medir para ver cuánto necesitaban para hacerlo de los muros, ver cuánto era el muro, o sea, medir para ver cuánto necesitaban de material, cuántos metros, tantos metros, o son tantas familias, a las familias les tocan divisiones, es decir, si ustedes notan, ellos también sabían dividir, o sea, sabían sumar, multiplicar, todo eso lo sabían tantos metros entre tantas familias, nos toca de a tantos y por tanto, etc. Había quien llevaba los materiales y había quien los pegara. Y en 52 días, ahí estaban ya los muros reconstruidos. Mis hermanos, organización, liderazgo, problema. Esas son las cosas, organización, liderazgo y ver el problema para poder organizar y que haya un liderazgo. Vamos a ver a otro más, por ejemplo, David. Vean qué interesante, porque el plan de David a largo plazo era construir el templo. Ustedes lo recordarán, eso ustedes lo pueden encontrar en 2 de Samuel 7. Sin embargo, Dios no le permitió al rey David edificar el templo, porque lamentablemente, David se asoció con guerras, él estuvo metido en guerras con otros pueblos que le impidieron llevar a cabo la construcción del templo. Pero eso, sin embargo, cuando Salomón fue escogido para sucederle, ¿verdad? Para que él fuera el rey Salomón, David le entregó a Salomón el plan completo del templo y de los materiales que había adquirido para él, ¿verdad? Y vean, después de 7 años de construcción, el templo fue terminado. Pero mis hermanos, el plan a largo plazo de David fue ejecutado. Aquí Dios le da a David los planos. Yo no sé si ustedes ya leyeron esta parte de la escritura y le dice que tenía que ser, le dice Dios que tenía que ser madera de tal lugar, que tenían que ser piedras de tanto, adornos, le da las medidas, le dice, y no solo eso, es que le da las medidas incluso exactas. Y David se encargó de conseguir todo. David consiguió todo, porque dice la palabra que le trajeron muchas cosas y de lugares muy lejanos. Mis hermanos, planeación y organización. David, está por morir y le dice a su hijo Salomón,
Bueno, hijo, este es el plan que Dios me dio y tú lo tienes que continuar. Así de sencillo. O sea, hay una sucesión. Ahora Salomón es el rey del pueblo y es una orden de Dios para su pueblo. Y esto no es mis hermanos, aquí hay que aclarar esto no es una cosa de David, no es un capricho de él, no es que a él se le ocurrió, es que Dios se lo mandó y le dio los planos, le dio las medidas, le dio todos los planos con las cotas, con todas las dimensiones. Salomón tenía que continuarlo. Entonces, Salomón lo llevó a cabo y después de 7 años de construcción, ya el templo estaba terminado. El templo que era algo majestuoso, ¿verdad? Para ellos. Y Jesús, por ejemplo, Jesús nos dio a nosotros parábolas, parábolas parábolas sobre el mismo tema. Y estas parábolas son para nosotros, para ponerlas nosotros en práctica. Nos habla de lo mismo y de muchas veces nosotros fallamos al notar que Jesús también, si ustedes lo notan, Jesús también habló de planeación y estrategias. Y mis hermanos, hay parábolas que nos hablan claramente de este asunto que venimos hablando. Y dice que nosotros somos insensatos cuando nosotros no planeamos. ¿Qué venía yo diciéndoles al principio de la lección? Justamente que los cristianos no planean, o sea, son insensatos. Quieren que todo salga así como a lo mágico. No, eso no va a suceder. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, 24, ahí Jesús nos da el ejemplo de un constructor prudente y también de un constructor insensato. En ese texto, ¿cuál es el prudente? Bueno, la misma palabra nos lo dice que es el que edifica sobre la roca. Ajá, eso es el prudente. Pero también nos dice, ¿cuál es el insensato? Bueno, el insensato es el que edifica sobre la arena. Y una parábola que nos habla de estrategia es esta, de planeación y de organización. Otro más, Lucas. Lucas capítulo 14, versículo 28. Aquí el constructor calculando costos y dice que antes de que se empiece a construir algo, uno se tiene que sentar y hacer cálculos de lo que va a necesitar porque si no, entonces uno es un insensato. ¿Por qué? Porque si uno empieza, por ejemplo, una casa y a la mitad de la construcción se le acaba la plata, ya no tiene plata y resulta que le faltan las ventanas, le falta la puerta, le faltan los pisos, le faltan los lavaplatos y le faltan un montón de cosas. Así de sencillo. Yo les pongo un ejemplo. Yo saqué un técnico en contabilidad, soy técnico contable, dicho sea de paso. Entonces, uno aprende respecto a este tema de costos y hacer ese tipo de cosillas. Y ahora, por ejemplo, yo tengo, gracias al Señor, Dios me ha dado varias habilidades, varias cosas. Yo aprendo cosas muy rápido, manuales, etcétera, etcétera. Eh, yo, dentro de las cosas que sé hacer, bueno, una de esas cosas es que aprendí hace poco a hacer pan, ¿verdad? También como oficio yo soy ebanista, en algunas partes le llaman carpintería, también diseño gráfico, diseñador de páginas web, entre otras cosas que también hago dibujo y pinto acuarelas en óleos, dibujo artístico y ese tipo de cosas. Sé hacer bastantes cosas gracias al Señor, cosas que Él me ha dado. Pero dentro de esas, como dije, hace poco aprendí a hacer pan. Y dentro de esto, yo tengo que sacar los costos de producción de cuánto me cuesta producir a mí el pan. Entonces un día estos me senté para saber cuánto me cuesta a mí producir un bollo de pan, por así decirlo. Y eso es parte de la planeación porque de repente si yo me pongo a vender pan, que ya lo estoy haciendo, yo me pongo a vender pan y me pongo, ay, voy a hacer pan, voy a comprar un saco de 25 kilos de harina y voy a comprar azúcar y sal y voy a levadura y un sinfín de cosas. Pero ¿cuánto hace? No sé cuánto, solo hagamos pan y no sé cuánto pan, no sé cuál es la medida de la levadura, no sé cuánto es la medida del azúcar, entonces yo no voy a poder saber cuánto me cuesta a mí producir, cuánto cuesta producir un pan, ver cuánto es
lo que voy a obtener de ganancia, recuperar para poder volver a reinvertir en el material y todo ese tipo de cosas, hay que verlo, porque si lo hago de otra forma sin sacar el costo de producción, no voy a saber, voy a ser insensato. Entonces hay que saber. Entonces, como venía diciendo, también, o aquellos que venden, un ejemplo, una persona que vende su casa para irse a vivir a otra, alquilar otra mientras tiene casa propia. Y se van a alquilar una casa para posteriormente comprar esa que están alquilando y resulta que ni siquiera les da el dinero ni para una ni para la otra. Ahora ya no tienen casa y ya ni se puede pasar a la que tenían, ni pensarlo. Es decir, eso es ser insensatos. ¿Por qué? Porque no calculaste los costos. Otro más, por ejemplo. El rey que planeaba la batalla, está en Lucas 14:31, es lo mismo. Habla de planeación. El siervo injusto, por ejemplo, Lucas 1:61, son parábolas, son parábolas donde nosotros vemos lo que está sucediendo y lo que tenemos que planear. Pero mis hermanos, hay una cuestión. El futuro, de cualquier manera, puede cambiar. Y nosotros necesitamos estar preparados para cuando esto suceda o esto cambie. ¿Cómo es prepararnos para los cambios? Bueno, eh, prepararse para los cambios es cuando ustedes y yo estamos realmente mirando lo que está sucediendo y nos podemos anticipar. Y pongan atención, esto guárdenselo. Un buen líder siempre se va a anticipar a lo que puede suceder. Les pongo un ejemplo igual, repito, yo estructuro la escuela, también junto con mi esposa, la estructura de la escuela de los niños de la escuela dominical. Nosotros tenemos que anticiparnos a qué sucede si vamos un domingo y no hay galletas para darle a los chiquitos y darles fresco. Hay que anticiparnos. Tal vez es algo muy tonto de mencionarlo, pero hay que anticiparse. Porque si llegan y no hay que darles, a tragar agua. No, mis hermanos. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados para los cambios. Siempre hay que anticiparse. Y Luker, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay que hacer evaluaciones, hay que hacer revisiones de lo que se está llevando, de los resultados y de lo que se viene y haciendo evaluaciones constantemente. Si ustedes ven, David también, el rey David, hizo evaluaciones. Y no es que David no hubiera querido, por ejemplo, hacer el templo, así como de una vez. Es decir, iniciar y terminarlo. Lo que sucedió es que las circunstancias, en el caso de David, a él lo obligaron a ir a la pelea, ir a estar peleando para poder defender al pueblo, y él estaba obligado a salir a pelear, no tenía de otra. Y eso lo hizo a él detenerse y ajustarse al cambio y a la necesidad de lo que estaba sucediendo en el momento. Pero David dijo que de cualquier manera voy a preparar los materiales porque vamos a terminar las guerras. Yo confío en Dios y Dios me dijo que iba a suceder y luego va a haber una continuidad. ¿Y qué sucedió después? El pueblo no se desanimó. Ni siquiera acusaron a David de enriquecerse, porque ahí estaba todo lo que estaban adquiriendo, o sea, todo ahí, él no se enriqueció, se hizo rico de forma ilícita, él compró los materiales y ahí estaban. Siempre debe de haber esto. Y vemos que hay una planeación estratégica. Ahí la vemos. Y mis hermanos, también un error que se comete en las congregaciones y en las que las iglesias fallan mucho o los líderes fallan, es que debemos de reservar tiempo y energías dentro de nuestra agenda semanal o mensual para poder planear. Es importante esto. De hecho, y esto es importante, que el pastor o los pastores se reúnan con su gente para planear. Yo conozco pastores que ellos lo hacen todo. Ellos planean todo. Ellos escogen qué hacer, qué no hacer y lo planean ellos porque ellos dicen que Dios les habló solo a ellos. Y ellos planean y después cuando quieren obligar a la gente a hacer lo que a ellos se les ocurrió, la gente no quiere. La gente no trabaja y no lo hace con buen gusto porque él lo hizo solo, él planeó él solo, no involucró a su gente.
Es importante, mis hermanos, que el equipo se reúna con sus líderes para evaluar, para seguir hablando de los planes y de las estrategias y de que sus discípulos hablen, opinen y digan qué es bueno también hacer. El planear lleva tiempo y muchas veces nosotros somos desesperados y consideramos que es una pérdida de tiempo si nosotros planeamos. Cuando hay muy poca, y esto es lo que estaba hablando al principio, cuando hay muy poca o nula planeación, hay un alto riesgo de cometer errores. Mis hermanos, se los digo, yo lo he vivido. Cuando no se planea o cuando hay nula o poca planeación, se cometen errores. O sea, yo les voy a decir y lo voy a hacer sinceramente. A mí no me gusta llegar a una reunión donde, y me enoja, la verdad, me enoja, llegar a una reunión donde nos vamos a reunir personas y no se sabe si vamos a tomar café y qué vamos a comer. No puedo, no puedo, eso me molesta. Y luego ir a la carrera, ir a comprar cosas, o ver de dónde se saca, o en el peor de los casos, no comer nada. No, mi hermanos, me enoja, no me gusta porque se está haciendo todo, nosotros decimos aquí en Costa Rica, a la chambonada, a lo que dé, vamos a ver qué hay. No me gusta, no me gusta. Pero bueno, como dije, como dije, que cuando hay muy poca o nula planeación, hay un alto riesgo de cometer errores. Y la ejecución debe de llevar un orden hacia dónde estamos encauzando el plan. Y esto de planear, mis hermanos, no es algo que esté en contra de la palabra de Dios. Al contrario, está dentro de la palabra de Dios. Y muchos creen que nosotros, muchas personas creen que nosotros nos guiamos o nosotros somos movidos como de una manera así como al azar, sentimental, sin guía y sin brújula. ¿Y saben por qué? Porque ven que así hay algunos cristianos. Entonces creen que todos somos iguales. Creen que estamos como adivinando a ver qué es lo que Dios tiene para mí sin pensar en el mañana. No, 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 mis hermanos. Tenemos que pensar en el mañana y obviamente hay un plan de Dios para llevarse a cabo hoy y hay cosas que se tienen que hacer hoy, pero van siguiendo una dirección a lo que se va a hacer mañana y dentro de un mes, dentro de un año, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo les puse unos ejemplos. Dios sabía que en Génesis, por ejemplo, Dios sabía que iba a ser él el día 1. Dios sabía que iba a ser el día 2, ya Dios sabía que iba a ser el día 3 y el día 4 y así sucesivamente. Él sabía qué tenía que hacer cada día. A él no se le ocurrió en la noche, así como, ay, decir, uy, mañana qué hago, ay, qué será bueno hacer mañana. No, 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 ya Dios tenía todo un plan establecido. De hecho, ya Dios tiene el plan establecido del principio hasta el fin de la humanidad. Por ejemplo, Nehemías, ¿cómo es que lograron en el tiempo? Es interesante, ¿cómo es que lograron en el tiempo que él tenía y que le dieron el permiso para ir a levantar los muros? ¿Cómo es que lo tenía que hacer Nehemías? Bueno, Nehemías fue porque se organizó y dijo, bueno, lo que vamos a hacer mañana y pasado mañana y listo. Y fueron los 52 días y él ya lo sabía. Noé, Noé sabía exactamente también. David, Salomón con la construcción del templo en 7 años. Mis hermanos, y no se trata de ser líder de un ministerio y levantarnos y preguntarle o decirle a Dios, ay, voy a ir a ver qué sale hoy, Señor, acompáñame a ver qué sale hoy. No, no. A ver qué sale en el camino. No, 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 no. De eso no se trata. De eso no se trata. Un plan para el futuro está basado, mis hermanos, en un punto, ojo con esto, en un punto de vista irreal del presente. Repito esto. Un plan para el futuro está basado en un punto de vista irreal del presente. Y nosotros tenemos que ver el futuro como algo que es irreal, pero con la planeación, la visión y con lo que nosotros hagamos, eso que es irreal, nosotros lo vamos a llevar a la realidad. Y esto es lo que yo espero. Y esto es lo que Dios te dice, ¿qué va a suceder? Bueno, esto, la gente, escuchen esto mis hermanos,
La gente no reconoce a un líder cuando es un líder que improvisa, que no planeó. Y eso es lo que yo les vengo diciendo desde el principio. Cristianos, líderes, pastores y gente que improvisan en el momento. No puede ser, no puede ser. Conocí el caso, no conocí, escuché el caso de unos pastores que dijeron que los invitaron a una boda. Dice que fueron a una boda y fue en la tarde. Entonces ellos tomaron la decisión, híjole, mejor almorcemos porque va a ser en la tarde y no va a haber, digamos, almuerzo. Entonces almorzaron, se fueron como a las 4 y dice el pastor que eran las 4, las 5, las 6, las 7 y nada de comida, nada de bebida, nada. Y ahí se quedaron viendo y empezaron a ver dónde estaba aquel corriendo en la cocina como, porque alguien fue a preguntarles, oiga, ¿qué? ¿Van a dar algo de comer, aunque sea un sándwich o algo? Y empezaron a correr a esa hora, 6, 7, casi 8 de la noche, diciendo, mira, ¿qué hacemos? ¿Dónde mandamos? ¿Qué traemos? ¿Qué les hacemos? No, una desorganización total. Mis hermanos, la gente empezó a hablar y decir, de haber sabido que esto iba a ser así, no hubiera venido. Entonces dicen, la gente empezó a murmurar, qué desorganización, cómo no van a poder planear esto está mal planeado, está desorganizado, cómo no va a haber comida, la gente con hambre, mandando a traer a última hora, viendo a ver qué hacían. Eso, y la gente, déjenme decirles, que gente así les vuelven a decir, mira, a mí me vuelven a decir que venga, yo no vengo. Vayan a una iglesia donde hagan esto, a un grupo de hombres, de mujeres, de adolescentes, de lo que sea, que hagan esto así, la gente no vuelve. No vuelve. No van. No van. Es más, se los digo así, a la siguiente reunión no van. Nadie, ni los servidores, ni siquiera los servidores van a ir. Mis hermanos, tenemos que hacer las cosas planeadas y no dejar nada al azar. Tenemos que ordenar las necesidades que vamos a atacar. Tenemos que hacer que las cosas difíciles parecieran que son fáciles de hacer. Que la gente diga, mira, qué fácil es hacer eso, pero en realidad es porque ya nosotros nos comimos la parte difícil. Hay cosas que son urgentes, que tenemos que hacer en el momento, pero hay cosas que por descuido no hacemos y se nos salen de control. Por ejemplo, organizar un evento puede llevar muchas cosas, muchas cosas y muchos detalles que hay que cuidar, evidentemente. Pero cuando sucede y se da porque, vamos a ver, se da porque hubo un orden, ¿qué va a hacer la gente cuando vea que hubo un orden? ¿Qué va a decir la gente? La gente va a pensar que eso es súper fácil, que está muy bien organizado todo. Y quizás ahora lo ven fácil, pero al inicio, mis hermanos, vamos a ver un ejemplo. Si usted organiza bien algo, la gente va a llegar y va a decir, wow, qué bien organizado todo el evento. Aquí todo esto, los servidores, todo. La gente lo va a ver fácil. Pero mis hermanos, quizás hoy hacemos las cosas más organizadas y más ordenadas, pero al inicio fue muy difícil. Entonces la gente ya no lo ve. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque el equipo, si hay un equipo, ya entiende y ya sabemos cuáles son las necesidades que hay que atacar. Y hay necesidades que hay que cubrir cuando estamos en la congregación o si estamos fuera. Es decir, fuera me refiero si estamos haciendo una actividad de la congregación pero en otro lugar. Hay necesidades que tenemos que cubrir en las reuniones de hombres, en las reuniones de mujeres. Hay necesidades que cubrir con los niños. Hay necesidades que cubrir en la escuela, incluso la escuela berea. En todo, en todo. Yo les comenté, creo que yo les comenté que nosotros nos habíamos quedado sin maestra de escuelita dominical. Y a raíz de esto, nosotros tuvimos que levantarnos, vimos la necesidad y que había que hacer algo. Y estructuramos, ¿qué hicimos? Estructuramos la escuelita dominical, buscamos información, materiales, cosas para trabajar. ¿Para qué? Para dar una solución a esa necesidad. Y ya hoy tenemos este, gran parte de lo de la escuela. Ya la escuelita dominical arranca formalmente ahora, el 5 de mayo del 2024 arrancamos, gracias al Señor, ya estructurada. Ya hablamos con los padres de cómo va a funcionar para que ellos tengan también esa información, etcétera.
pero hay cosas que tenemos que hacer. Y guárdense en esto. Tenemos que hacer que las cosas difíciles parecieran que son fáciles de hacer. Tenemos que hacer que las cosas difíciles parecieran que son fáciles de hacer. Y vamos a establecer algunas cosas que son importantes. Y tenemos que definir metas, o sea, necesidades. Tenemos que definir qué es lo que Dios nos está pidiendo o a qué nos está conduciendo. O sea, cuál es la carga que Dios está poniendo en nuestras vidas. Hay gente que viene y pregunta y dice, aquí no hacen nada para los adultos mayores, por ejemplo. Pregunto, ¿no será que Dios estará poniendo esa carga en ti o en nosotros? No es tanto que yo les diga o les digan a ustedes, es que si Dios está poniendo esa carga es en nosotros. No es que si nosotros lo decimos, es que es Dios quien está poniendo esa carga en ustedes. Si ustedes, yo no sé si ustedes en sus iglesias o en algo, no sé si les ha pasado como que de repente a ustedes les preguntan, mira, aquí no hacen algo para hombres, aquí no hacen algo para mujeres, aquí no tienen esto, ta. Eso, ¿no creen ustedes que Dios te esté poniendo una carga para que usted la lleve? Probablemente, probablemente. ¿No es acaso que Dios te está poniendo esa carga? Piénsenlo. ¿Qué puedo hacer yo con mi familia también? ¿Qué podemos hacer con la familia? Eso es una carga que también hay que ver. Pues bueno, que Dios esté poniendo esas cargas o carga es por nuestra familia también. Y necesitamos, mis hermanos, necesitamos empezar a planear, a planear. Ojo con esto. Para poder empezar a planear, primero necesitamos hacer esto. Y necesitamos escribirlo. Hay que escribirlo. Y le voy a dar, ahorita les voy a dar 7 puntos. Los pueden escribir ustedes en el YouTube, ahí ustedes lo pueden retroceder y lo pueden volver a escuchar y lo pueden poner. Les voy a dar 7 puntos que ustedes tienen. Escríbanlos. Número 1. Primero necesitamos escribir. Número 1. Escriba sobre un papel lo que usted quiere lograr. Eso le va a servir como un recordatorio de lo que Dios está poniendo en su vida y que no se lo olvide. Número 2. Enseguida necesita especificar el plan. Hacer un plan general puede ser fácil de formular, pero los objetivos deben de ser claramente definidos para lograr la meta. Punto número 3. Debe de ser realista con sus objetivos. Imagínense que ustedes dicen, bueno, yo tengo la meta o Dios me puso la meta de irme a vivir a África y vivir por fe y compartir el Evangelio. Yo pregunto, ¿será eso un objetivo realista o es muy fantasioso? Se los digo, eso es ser muy fantasioso. Pero, por ejemplo, si Dios viene y le dice a usted, hijo, párese en la esquina de su casa y comparte el Evangelio con tus amigos o con tus vecinos, ¿será eso realista o fantasioso? No, eso es realista. Y por eso tenemos que ser realistas, como por ejemplo eso. Punto número 4. Fije metas que pueda alcanzar. Aunque pueda ser emocionante al principio, mis hermanos, cuando se establecen grandes metas, nosotros necesitamos recordar que la meta solamente vale la pena si es alcanzable. Podríamos pensar en ser predicadores de los que llenan estadios y se ve emocionante, se oye emocionante, ¿sí? Pero ¿por qué no empiezas aparte en la sala de tu casa o con tu reunión de amigos y empezar a compartir con tu familia? ¿No es mejor? Son metas logrables. Establecer qué podemos lograr y dejar a un lado el emocionalismo. Punto número 5. Metas medibles. Una meta medible es muy importante porque nos permite evaluar si vamos por buen camino. Por ejemplo, usted le puede hablar a la familia, a su familia, nadie cree en el Señor, pero usted puede hacer un plan para empezar a hablar con ellos, por ejemplo. Punto 6. Metas personales.
Este punto debe ser muy, muy personal. Las metas personales, mis hermanos, lo inspiran y lo motivan a uno. Estas necesitan que nosotros estemos conectados eh, con nuestro corazón y con nuestra mente con Dios. Y esto es de una meta personal. Esto no tiene nada que ver con los demás. Esto tiene que ver solo con usted y conmigo. Porque incluso usted puede ser alguien que Dios te está usando, por ejemplo, y te puso bajo un liderazgo. Pero también usted tiene que ser movido por lo que usted está viendo, lo que usted está haciendo en el grupo. Aunque usted en el momento, usted no sea líder, pero estás ya adentro y eso te motiva al ver lo que está sucediendo. Y aquí añado algo adicional. Siempre después, por ejemplo, después de un evento, podemos ver que después de un evento, perdón, después de un evento, es bueno reunirse y ver lo bueno y ver también los errores que cometimos o en lo que fallamos. Es decir, ¿vieron qué bonito salió el evento? Sí, mira, pero cometimos unos errores. Claro, no, ahí solo mejoramos para la siguiente, pero estuvo muy bien, qué bendición, etcétera. Bueno, no es en el sentido de ver los errores para culpar a alguien, no, sino de ver, sí, lo bonito que salió, pero también tomar en cuenta para mejorarlo en los siguientes eventos. Pero también es una cuestión, como dije, personal de cómo Dios te muestra y cómo tú estás viendo y realizando lo que Dios te puso. Aunque usted no sea el líder directo, pero ya usted está dentro de un plan y usted está caminando hacia una meta. Punto número 7 y por último, viene la convicción. Entonces, nosotros debemos de estar convencidos de que vale la meta, el sacrificio, el tiempo, los recursos para poder lograr las metas. Cuando nosotros vemos metas que se logran y que alcanzamos, entonces nos animamos a seguir haciendo lo que Dios nos puso a hacer. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que un matrimonio, por ejemplo, encuentra reconciliación, pues vale la pena todo lo que se hizo para que ese matrimonio se reconciliara. Es un ejemplo. Cuando nosotros, para dar también este ejemplo, el pastor o en mi caso los maestros, los servidores, los que trabajamos en la obra de Dios, en la escuela Berea, etcétera, etcétera. Nosotros vemos el crecimiento de cada una de las personas o de ustedes. Nosotros nos sentimos satisfechos y vale la pena, mis hermanos, yo se los digo, vale la pena invertir nuestro tiempo cuando nosotros vemos que hay crecimiento en cada uno de ustedes. Vale la pena invertir nuestro tiempo. Y añado esto, quiero añadirlo, ya lo he mencionado, pero lo quiero volver a mencionar. Yo no recibo un sueldo mensual de nadie por hacer esto. Yo no recibo ofrenda de nadie, ni de la iglesia ni de nadie. Esto lo hacemos por pura gracia de Dios. Esto es invertir el tiempo en cada uno de ustedes. Y eso a nosotros y a mí me anima y nos debe de seguir animando. Y en su momento, cuando ustedes estén en esta posición como en la que a mí me toca, o al de los pastores, los va a seguir animando y a seguir echándole ganas. El líder debe de comunicar la visión o el objetivo que se debe de lograr. El líder debe de mostrar los pasos que se necesitan para lograr el propósito. Muchas veces damos una idea general, pero posteriormente cada quien, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado, empieza a desarrollar los pasos necesarios para continuar. Y algo que es muy importante con el líder, un buen líder es aquel que deja que los demás crezcan. Un buen líder es aquel que deja que los demás crezcan. Y quiero esto, anótenlo, pónganlo, se los voy a decir en negrita, en mayúscula, con letra 8000, de todo. A ningún buen líder le debe de dar miedo que uno de sus colaboradores o discípulos crezca de tal manera que quizás hasta lo supere. Lo voy a repetir. A ningún buen líder le debe de dar miedo
que uno de sus colaboradores crezca de tal manera que quizás hasta lo supere. De verdad, mis hermanos. Y se los digo porque yo he conocido pastores que no quieren que ninguna de sus ovejas o de sus discípulos entren a un instituto, vayan a alguna escuela bíblica o estudien, no quieren dar cartas para admisión, de nada, no quieren hacerlo porque se sienten celosos, ellos son los únicos que tienen la sabiduría y el conocimiento como que si esto fuera solo de ellos, porque se sienten dueños, creen que son dueños. Por eso quiero aclarar algo, en esta escuela berea está abierta para todos, para todos. Si usted no tiene congregación, venga a nuestra congregación, Comunidad Cristiana Gosén. Venga, congréguese. Usted puede aprender ahí. Ahí usted va a aprender. Le vamos a enseñar todo lo que tenemos y sabemos y lo que está en nuestras capacidades. Aquí nadie se va a sentir de que nosotros somos más y usted no. Nosotros no tenemos este problema. Si no, créanme que esto yo no lo estaría haciendo en conjunto con nuestro liderazgo y los pastores. De verdad. Gente, yo he visto líderes, pastores, que no quieren que la gente se prepare. ¿Por qué será que no quieren que estudien y que tengan conocimiento de todo esto? Ahí, si usted está con algún líder así, hágase esa pregunta. ¿Por qué será que él no quiere? ¿Serán solo celos? Envidia de que esa persona, porque seguramente está utilizando también la palabra para manipular y engañar a la gente y que la gente haga lo que él quiere usando la palabra. Se lo dejo ahí como una chinita. Entonces, otra vez, a ningún buen líder le debe dar miedo que uno de sus colaboradores crezca de tal manera que quizás hasta lo supere. Gente que conoce más que uno es ayuda para uno. No competencia. No competencia. Si el pastor de nosotros se siente amenazado porque la gente sabe más, hay un problema. Pero no es así. Es más ayuda para ellos, más apoyo. Es mejor. No competencia. Y qué bendición tener gente que valga de esa manera, porque facilita, como lo acabo de decir, facilita el trabajo, que crezcan y bueno sería que crezcan más que uno, que vengan y le traigan propuestas. Por ejemplo, no lo digo por mí ni nada por el estilo, no es por nada, pero yo he llevado propuestas y yo le digo, a nuestros pastores le tratamos de ayudar en todo lo que podamos, pero qué bueno que vengan y traigan propuestas, que le digan qué pueden hacer, etcétera, y que proponen hacer cosas. Y el líder ve que si el líder, vamos a ver, si el pastor o el líder ve que son en beneficio del colectivo o de la iglesia, yo no creo que un buen líder lo vaya a quitar o que lo mande a otro ministerio solo porque se siente amenazado. No lo va a quitar. O solo porque esta persona sí trae propuestas y que el pastor venga y diga, no, las propuestas las traigo yo soy el pastor, yo soy el líder, nadie más, no. Tampoco, mis hermanos, te debe dar miedo a alguien que siempre te esté confrontando. Vean, yo les voy a contar algo. Mi esposa y yo, de la congregación de donde nosotros veníamos, no donde estamos ahora, pero nosotros nunca fuimos considerados, mi esposa y yo, a nosotros nunca nos consideraron, y no es que estábamos buscando eso, pero nunca nos consideraron para tener un liderazgo, ser el de jóvenes o de matrimonios, nada, eran otros. ¿Y saben por qué? Porque nosotros somos de estas personas, que nosotros somos de los que estamos siempre confrontando como, pero es que ¿por qué estás haciendo eso y diciendo eso si eso no está en la Biblia? Si eso no es y somos de los que hablamos. Imagínense, como dije, tampoco le debe dar miedo a alguien que siempre te esté confrontando. Por ejemplo, si a mí vienen y me dicen, mi hermano, yo creo que deberíamos de hacer esto, viene un pastor, entonces yo vengo y le digo, bueno, no, que esta persona, este tipo de personas que son como, ¿cómo le puedo decir? Son de estos que están confrontando, que están cuestionando. La gente que está adoctrinada en el sentido que los han formado bajo el engaño, para ellos nosotros somos como los disidentes, nosotros somos como los rebeldes. Y no, un hermano que te está confrontando, este tipo de personas
son los que enriquecen el ministerio y la visión. Porque si usted le dice, vamos a un ejemplo, si usted es pastor, usted es líder, y usted viene y le dice a todos, bueno, vamos a saltar, ¿sabe qué respondería yo? No, perdón, repito. Si usted le dice, usted es pastor, o supongamos que alguien viene y nos dice, hermanos, vamos a saltar, ¿qué hace la gente comúnmente? Sí, pastor, ¿qué tan alto hay que saltar? No, mi hermano, no se trata de eso. Si fuera a mí, que a mí me dicen, Luker, vamos a saltar y toquemos el cielo raso. No sé, yo le voy a decir, primero, ¿por qué tenemos que saltar? ¿Solo porque lo dice el líder? No, dígame por qué yo tengo que saltar y luego vamos a ver. Luego vamos a ver. Yo personalmente, si se los digo, me he topado con líderes que cuando uno les dice o cuestiona ciertas cosas, se sienten amenazados. Y se los digo en serio, principalmente cuando usan o no usan bien la escritura. ¿Y saben qué? A mí me ha pasado, se los acabo de decir, a mi esposa y a mí nunca nos consideraron y duramos años. Mi esposa creció ahí, básicamente toda su vida. Yo duré ahí casi 20 años, pero nunca nos consideraron, porque nosotros somos de estas personas, pero ¿por qué yo tengo que saltar? Solo porque usted es el pastor y usted lo dice. ¿Por qué yo tengo que hacer ciertas, solo, y él era así. Él pone gente, o ponía gente, pone gente que solamente le diga, sí señor, que agache la cabecita sin cuestionar, sin pedirle nada, sin cuestionamiento, sin que le digan nada. Hay que decirle que sí. Y nunca nos consideraron, nunca, 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 para nada. Y estos se sienten amenazados principalmente cuando, como dije, cuando usan o no usan bien la escritura. Pero qué bueno, como dije, qué bueno que habemos personas así, personas que confrontamos y que nos confronten, porque nos ayudan a crecer a nosotros como líderes y que nuestra meta, nuestra visión sea firme y que tengamos convicción y que sepamos para dónde vamos. Y que los demás digan, este chavalo sí sabe para dónde va. Que digan eso de un buen líder, de usted, si usted es pastor, que usted sí sabe para dónde va. Una muletilla que rompe y acaba con las expectativas de mucha gente es esta. Escuchen, oigan esta muletilla, ustedes se la saben de memoria. Dios me dijo, y esa era una de las que utilizaba mucho, la utilizan muchos pastores para meter miedo. Cuando usted no está bien afianzado y afilado con la palabra y usted se tiene que enfrentar a esa frase, ¿qué es lo que le ha pasado a mucha gente? ¿Qué pueden decir las personas? De ahí sí, si Dios le dijo, no podemos hacer nada, de porque Dios le dijo. Muchas personas al escuchar esa muletilla, al escuchar eso, los desarman, porque la gente no está afianzada en la palabra. Entonces, cuando escuchan a alguien decir, bueno, no, Dios me dijo esto, entonces cuando les dicen, la gente ya les desarmaron el castillo de naipes. Pero, mis hermanos, si usted conoce la palabra y usted tiene estudios, usted está bien preparado, etcétera, usted le puede decir a esa persona, pero a mí también Dios me dijo esto otro. Entonces ahí viene una pregunta. Entonces, ¿cuál de las dos es la verdad? ¿Lo que Dios te dijo a ti o lo que Dios me está diciendo a mí? Es decir, ya todos estamos expuestos. Ahí ustedes, ya ahí la persona que hace eso, ya lo desarma también. Porque este tipo de líderes comúnmente, y se lo digo por experiencia porque lo he vivido, y lo han dicho y dicen, es que Dios me dijo, vamos a ir para allá, vamos a ir, pero solo le dijo a él. Y han hecho cualquier cantidad de desastres cuando dijeron, bueno, hoy el Señor me dijo a mí, me dijo solo a mí, que nos vamos a mover de este local y nos vamos a ir para allá y que es una nueva tierra y ensanchar las estacas. Y resulta que perdió la propiedad. Entonces ahora ya la culpa no es de él, la culpa es de la congregación, porque culpa a la congregación y dice que no, ahora Dios ya me dijo que es otro lugar. Por favor. Y ahí está la gente detrás de él. En fin, eso molesta, la verdad. Y si alguien dice, ¿y si hacemos esto diferente? Esto puede ser el resultado de...
Y si tú no debes de tener miedo, porque si usted tiene miedo y usted es un líder, eso es inseguridad. Es decir, como acabo de decir, si usted es un líder y alguien viene y te dice, bueno, por ejemplo, usted es el líder y usted dice, mis hermanos, vamos a hacer esto de esta manera. Pero alguien viene y te confronta y te dice, mi hermano, ¿y si hacemos esto diferente? El resultado puede ser distinto, hagámoslo de esta forma. Si usted le da miedo, es porque usted se siente inseguro. Y la inseguridad de un líder destruye el objetivo, o sea, desanima totalmente. El líder debe tener una mentalidad de sistema abierto. ¿A qué me refiero? De sistema abierto. En la planeación, que los haga a todos sensibles a las necesidades que se van a atender. Las decisiones y planeación deben de adaptarse a esas realidades. Mis hermanos, un sistema cerrado intentará existir, pero no permanecerá. Y algo que está cerrado es porque está sellado. Es porque, es que porque yo soy el único que dice que se debe de hacer. Yo soy el único, nada más así. No. Y fallar, se puede desanimar y te puedes quedar solo. Si usted se encierra en que yo soy el único que dice y cómo se debe hacer, vas a fallar y te vas a desanimar y te quedarás solo. Qué bendición cuando alguien trae una propuesta de verdad, una propuesta y el líder le dice a uno, en serio hermano, venga, vamos a verla, cuénteme más, hagamos, ¿qué hacemos? ¿Y qué hace la persona? Se siente que le están tomando en cuenta, que tiene libertad de ir y de externar su punto de vista. Un sistema abierto, una mentalidad abierta, una mentalidad sin miedo, una mentalidad que está conectada a Dios y sabe perfectamente hacia dónde van, porque la obra es de Dios, no es mía, no es del pastor, no es del otro, es de Dios. ¿Ustedes creen que en el camino a Nehemías tal vez no le dijeron, Nehemías, se le está pasando este dato? Y que Nehemías los mandara a callar. No, no, cállese, no diga nada. Aquí yo soy el único al que Dios le habla. A mí es Dios el que me habla y yo sé cómo voy a hacer las cosas. No. A Nehemías tal vez dijeron, Nehemías, y le ayudaron. Y Nehemías consideró y dijo, claro, gracias por la ayuda. Hay que considerar muchas cosas. Hay que considerar muchas cosas. Y por eso, con esto finalizo, por eso nosotros somos un equipo. Debe de haber un líder y este es el que va adelante y el que hace muchas cosas. Un río, por ejemplo, un río constantemente cambia, nunca es igual. Y las organizaciones, de la misma manera, a pesar de que han elaborado planes y a pesar de que se reúnen, en cada reunión hay cambios. Lo que planeamos hace un mes, por ejemplo, o hace un año, lo volvemos a revisar y decimos, mira, vean, algo le hace falta. Algo le hace falta a eso y necesitamos cambiarlo, necesitamos hacerlo de una manera diferente. Mis hermanos, con esto finalizo. Hay que planear, sí, hay que planear y organizar, mis hermanos. Sin miedo, sin temor. Si son líderes, dejen que los demás crezcan. Y si saben más que usted, es un apoyo para usted. Bueno, mis hermanos, les agradezco por este tiempo, por esta enseñanza y gracias al Señor por todo. Y pues en la siguiente vamos a continuar y vamos a aprender más cosas. Les agradezco de verdad. Sigan en YouTube, compartan en YouTube, denle like, nos ayuda bastante para que el mensaje se extienda, para que esta escuela se extienda y, y aprendan y enséñenle a los demás. Muchas gracias de verdad. Les bendigo y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.